¿Te interesa aprender bases de datos y entender cómo funcionan y qué son? Quédate en esta masterclass. Bueno, vamos a seguir un poco a la pantalla. Quiero que entiendas un poco, previo a ver esto, lo que es la definición en sí, qué es una base de datos y por qué las necesitamos. Nosotros habitualmente cuando programamos, lo que nos sucede es que la información queda guardada en la memoria de la aplicación, ¿bien? Hay algunos tipos de librerías, es verdad, que permiten guardar también a la memoria física, como puede ser guardar información a ficheros o de otras maneras también. En algunos casos hay sistemas operativos que también tienen algún tipo de memoria, ya sea a través de caché o de otra manera. Pero ¿con qué quiero que se queden? Que nosotros necesitamos que esos datos que tenemos en la aplicación persistan, ¿bien? Y poder tenerlos bien organizados por si el día de mañana los necesitamos consultar. Y es por eso que vamos a usar las bases de datos. Las bases de datos son para persistir información y poder obtenerla el día de mañana de una forma sencilla. ¿Bien? Acá yo lo que les voy a enseñar ahora es un poco lo que es el concepto en sí de la base de datos, cómo funciona, pero quiero que se apoyen mucho en lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial les va a ayudar a poder hacer tablas de la base de datos, poder relacionar estas tablas, que ahora lo vamos a ver. Pero ¿por qué les digo esto? Porque si ustedes quieren hacer un programa, bien una aplicación o algo, no es necesario que tengan un concepto o sea, un conocimiento muy grande de lo que son bases de datos. Bien, las bases de datos, ustedes lo que tienen que entender es que la información que ustedes necesiten guardar va a estar guardada ahí. Bien, eso es lo más importante. Y por supuesto algunas cositas que veremos ahora, pero ¿por qué les digo esto? Bien, porque si ustedes piensan que para empezar a programar necesitan tener un montón de conocimiento en base de datos, eso no es así. Incluso solamente les recomiendo, bien, que tengan mucho conocimiento en base de datos si es que van a participar en proyectos muy grandes que tienen mucha información o proyectos que necesiten por algún motivo algún tipo de eficiencia en cuanto a obtención de datos en real time o velocidades, ¿ok? En altas velocidades. Por lo demás, con que ustedes entiendan que las bases de datos están para guardar la información que ustedes van a utilizar el programa, es más que suficiente. Vamos a ir un poco a ello entonces, ¿bien? Nosotros estamos hablando aquí de lo que son bases de datos relacionales. Hay bases de datos que no son relacionales, que pueden ser orientadas a objetos, pero en este caso estamos hablando de bases de datos relacionales. Bien, una base de datos relacional es una estructura que organiza los datos en tablas. Bien, estas tablas tienen filas y columnas, ¿ok? Que están relacionadas entre sí, entre llaves primarias y llaves foráneas. Bien, a ver, esto está bueno. Imagínense también un poco lo que es la programación orientada a objetos. Si estás en la escuela de Flexing y no recordás algo, vete a la clase de programación orientada a objetos y míralo de nuevo. Para que veas un ejemplo de lo que son tablas. Tú tienes una tabla que es usuarios, que al fin y al cabo es como si fuera una entidad en lo que es programación orientada a objetos, y una tabla que es pedidos, que sería otra entidad. ¿Cómo se relacionan? Si te fijas, por ejemplo, aquí el pedido tiene un identificador. Cada una de las entidades siempre tiene que tener un identificador. ¿Para qué? Porque es lo mismo que pasa quizá cuando ustedes tienen facturas o cosas. Cada factura tiene un número único. ¿Bien? Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un usuario nuevo y lo quieren diferenciar de otro, lo que se utiliza es estos identificadores para poder decir, vale, este es el usuario 1, este es el 2, este es el 3, aunque también hay distintas formas de identificar un usuario. Puede ser también a través de un email, puede ser a través de algo que se llama GIDs, ¿vale? Pero bueno, quédense de momento con que esta entidad usuario o esta tabla tiene un identificador que se llama ID, tiene un nombre y tiene un email. Y después tenemos la tabla pedidos que tiene un ID, que es su identificador, pedido 1, 2, 3, 4, 5, 6,
y esos pedidos van a estar asociados a un usuario. ¿Por qué tenemos aquí el dato del usuario, el usuario ID? Y pone aquí foreign key que conecta con la tabla de usuarios. Bien, la foreign key es la forma con la que se llama clave foránea, es con la que se relaciona una entidad con otra, ¿no? Una tabla con otra. Entonces, yo acá que le estoy diciendo que el pedido está relacionado hacia un usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener muchos pedidos para un mismo usuario. Bien, puedo tener pedidos 1, 2, 3, 4, 5 y que sean el mismo usuario. O puede que no, que cada pedido sea para un usuario distinto. Entonces, conceptos claves aquí por repasar. Las tablas almacenan datos. Importantísimo. Cada registro de estas tablas, ustedes pueden pensarlo tal cual un Excel, cada registro, cada celda, digamos, cada línea es una información, ¿vale? Es un dato, que es un registro como tal, ¿no? Entonces tenemos las claves primarias, que se llaman primary key, identifican de manera única cada registro en una tabla. ¿Esto para qué sirve? Como el Excel, vieron que tiene el Excel la numeración 1, 2, 3, 4, cada una de esas celdas, filas, perdón, no me salía el nombre, de esas filas, tiene un número único, ¿vale? Esto sería lo mismo, para que no se repita. Y las claves foráneas crean relaciones. Yo le estoy diciendo, por ejemplo, que el pedido número 45 es para el usuario 1. Entonces acá voy a tener un ID de usuario 1 con el nombre Leo. Perfecto, el usuario ID 1 es Leo. Bien. Similitud con la programación orientada a objetos. Esto está muy bueno que lo sepan. Sobre todo porque, a ver, realmente cuando ustedes empiezan a programar, lo que tienen que entender de las bases de datos es que sirven para guardar información y accederla luego, ¿ok? Entonces, lo lógico es que ustedes quieran guardar lo que son entidades dentro de su proyecto de programación, ¿ok? Entonces, si se fijan, aquí tenemos una clase usuario y una clase pedido. Voy a ir aquí al código que tengo, ¿vale? En C# particularmente, cuando ustedes suelen tener lo que son, bueno, por ejemplo, Entity Framework, ¿vale? Que son librerías que permiten, no me sale ahora mismo el nombre, que permiten conectarse directamente con base de datos y trabajar estas entidades, llevarlas a tablas. ¿Qué es lo que permiten? Que estas entidades fácilmente se puedan guardar en base de datos o se puedan obtener. Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, en lo que es en .NET, en Entity Framework, permite también, así como ustedes ven que la clase pedido tiene una relación con usuario, pero si se fijan aquí, es realmente estos son los campos que están en la base de datos, en la tabla, pero si se fijan, esto como está apuntando a una clase, Entity Framework entiende que cuando yo pongo acá un usuario ID, este campo se va a completar con la información del usuario y me lo completa de forma automática, ¿vale? Depende también igual de cómo esté configurado, pero para que vean, yo también podría hacer en Entity Framework, decirle que un usuario tiene una lista de pedidos, porque al fin y al cabo está relacionado, y lo podría hacer a través de esta manera, ¿vale? Esto era inverse key, si no me equivoco, con inverse. Vale, esto lo tengo que checar, pero bueno, aquí va un atributo que lo que hacía era decirle que estos pedidos los tiene que sacar desde aquí, pamba. Entonces, de una forma sencilla, cada vez que te traes un usuario te puedes traer sus pedidos. Aunque esto no suele ser algo muy óptimo, porque imagínate que un usuario tiene, no sé, 40.000 pedidos y tú no puedes ir a pedir un usuario y que te traiga los 40.000, es una locura. Bien, por eso es que estas librerías, como es caso de Entity Framework, se suelen configurar según la forma con la que uno quiere trabajar y luego puedes decir, bueno, tráeme el usuario número 4 y explícitamente le dices, tráeme sus pedidos. Bien, o le puedes decir, tráeme tales pedidos también, ¿vale? Pero bueno, para que entiendan la similitud de lo que es una entidad a una tabla, ¿vale? Eso es lo que hay que machear, entidad-tabla, ¿vale?
Luego es verdad que si uno empieza a entrar en el mundo de lo que son bases de datos, las bases de datos se pueden optimizar, ¿vale? Se pueden mejorar y se pueden hacer muchísimas cosas, pero para que tengan un concepto básico, entiendan que lo que queremos ahora es guardar datos de la programación y que persistan, ¿vale? Eso es lo más importante, ¿bien? Bueno, acá es lo que les explicaba antes, un usuario puede tener múltiples pedidos también. Y, por ejemplo, vamos a lo que son un poco las consultas. Realmente el motor de base de datos es un motor que suele ir aparte de lo que es la aplicación en sí. Es cierto que ustedes pueden tener bases de datos que estén inmersas dentro de la aplicación, bien, como puede ser, no sé, un sistema de gestión de ficheros, una base de datos en ficheros, una base de datos en caché. Hay muchos tipos de formas de guardar datos que pueden ir dentro de la aplicación, pero lo que se suele usar es que el motor de base de datos vaya aparte de la aplicación. ¿Bien? Y lo que son bases de datos relacionales se suelen utilizar con lo que es el lenguaje SQL, ¿vale? Structural Query Language, que sirve para poder utilizar estos motores de base de datos. Particularmente yo aquí tengo una base de datos creada con SQL Server, pero en Azure, ¿vale? Por lo cual, para que ustedes vean lo que es, voy a ejecutar una sentencia, que esto lo que hace es crear una tabla llamada usuarios, ¿bien? Importante, cada uno de estas columnas, que son los atributos, tiene su tipo de dato. Esto es tal cual en la programación. En la programación ustedes tienen estos atributos que tienen su tipo de datos. En las bases de datos es igual, ¿bien? Y esto también se puede optimizar. Por ejemplo, ustedes pueden, ya sea, por ejemplo, aquí lo que hace es optimizar un varchar en 100, cuando tú sabes que el nombre no va a exceder los 100 caracteres, esto lo que permite en base de datos es optimizar la memoria, ¿vale? Así que bueno, estas cosas de tipos de datos y demás, sí está bueno aprenderlos, quizá no tan a fondo, pero sí quizá para decir, bueno, de qué manera puedo optimizar sencillamente un atributo, ¿no? Un registro, una columna que sería dentro de la tabla. Entonces aquí tenemos una tabla que se llama usuarios con 3 columnas, serían con 3 atributos, de los cuales uno es su principal, y aquí tenemos una tabla pedidos, de los cuales uno es su principal, y el otro, que es usuario ID, también está aquí indicándose como una clave foránea. Bien, fíjense que fechas de tipo date. Esto depende del motor de base de datos que ustedes trabajen, va a tener sus tipos de datos, bien, pero suelen ir muy en semejanza, digamos, con lo que son los tipos de datos de la programación. Bien. Vamos a ejecutar esto para que ustedes puedan ver. Esto lo hice igual sobre una base de datos que tenía ahí de pruebas. Me dice que lo ha ejecutado. Voy a actualizar las tablas. Fíjense cómo ahora tengo la tabla de usuarios, que es la que acabo de crear, y la tabla de pedidos. Entonces, le estoy pidiendo ahora que seleccione ambas. Pero para que vean, ustedes acá tienen, por ejemplo, otras sentencias que para insertar datos. Apóyense, chicos, para dudas inmediatas, apóyense en la inteligencia artificial. Es importantísimo, ¿ok? Vamos ahora a ejecutar un insert, ¿vale? Si se fijan, yo antes había seleccionado, cuando le di botón derecho a la tabla, seleccionar 100, no había nada, pero ahora acabo de ejecutar estos comandos para insertar. Si se fijan, inserta dentro de la tabla de usuarios basado en ID, nombre, email, y aquí le pone los datos, y aquí lo mismo lo hace con pedidos. Fíjense que el usuario le pone usuario ID 1. ¿Qué pasaría si aquí pongo un usuario que no existe? Me daría un error, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que hacemos con base de datos es intentar de que esta información esté bien organizada. Entonces, si yo le estoy diciendo, esto es de un pedido, estoy creando un pedido de un usuario que no existe, la base de datos te dice, pará, esto a mí no me interesa porque lo estás haciendo mal. O sea, le estás dando un pedido a un usuario inexistente. Por eso los bases de datos tienen muchos tipos de controles que se utilizan a través de índices
a través de claves foráneas para intentar de que estas cosas no sucedan y que los datos estén de la mejor forma organizada posible. ¿Okay? Entonces, bueno, con lo que les decía, hice dos insert, uno a pedidos y otro a usuarios. Entonces, si vuelvo a hacer el select, aquí tengo lo que he insertado y aquí tengo el pedido. Esto lo que tiene bueno en las bases de datos es que persiste. Si el motor por algún motivo cae, se apaga el ordenador, se apaga el servidor, lo que sea, este motor ya tiene una forma de persistir para el día de mañana cuando lo levanten nuevamente, vuelve a esta información, continúa estando. Bien, por eso es tan importante tener los datos en un lugar donde se puedan guardar de una forma segura. Bien, después obviamente hoy en día cualquier servidor en la nube hace backups sobre estas bases de datos, etcétera. Bien, incluso hoy en día los servidores en la nube lo que hacen es que el motor de base de datos esté continuamente en ejecución y si se cae tenés otros respaldos, o sea, eso ya hoy en día no es un problema en cuanto a infraestructura. Bien, ¿qué más? Se utiliza, como les comentaba, esto, bueno, acá entramos un poquito a cómo se pueden consultar datos. Yo lo que les quiero dar en esta masterclass es, entendamos que la base de datos es para guardar información. Bien, se pueden hacer muchas cosas, tú le puedes decir a la base de datos, no sé, quiero consultarle al motor de base de datos un pedido con toda la información del usuario. Por ejemplo, ¿no? Para lo pongo acá, ¿cómo sería una query para que me devuelva todos los pedidos con toda la información del usuario, ¿no? Del usuario. Su usuario, pumba, bien. Y acá tenemos, por ejemplo, una consulta que la misma inteligencia artificial te la da, ¿ok? Entonces ustedes se fijan, tienen el pedido con la fecha, con el usuario ID, el nombre y el email. Pamba. Bien. Entonces, si ustedes a la inteligencia artificial le explican cómo tiene estructurada su base de datos, los va a ayudar fácilmente, ¿bien? Pero bueno, para que vean un poco, esto se llama un join. Join lo que hace es permitir juntar tablas, ¿vale? En la consulta, digamos, tener relaciones, mapearlas a través de un campo o de varios y que esos campos, a través de esa relación, se pueda obtener la información de la otra tabla que se consulta. Hay distintos tipos de join, pueden ser left join, right join, other join, cross join, hay distintos tipos de cosas. Si les interesa más, tener mucho más conocimiento en base de datos, pueden meterse, investigar, consultar sin ningún tipo de problema. La idea de esta masterclass es que tengan una noción de la importancia de persistir datos en base de datos y que tranquilamente trabajando con los ORM, perdón, esa la palabra no me salía antes, los ORM, que son las librerías que permiten trabajar estas entidades de la programación en las bases de datos, ustedes fácilmente puedan trabajar todo desde la programación. Bien. Pero bueno, así todo conviene pedirle, cuando tengan dudas, ayuda a la inteligencia artificial para asegurarse de que no estén haciendo cualquier cosa, ¿bien? En cuanto a entidades y en cuanto a bases de datos. Bien. Eso es un poco de cómo la inteligencia artificial te ayuda en el proceso. Por supuesto que hay muchas herramientas. Yo, como siempre les digo, ChatGPT, que es la número uno. Miren, aquí te dice, por ejemplo, queremos crear una consulta de SQL que obtenga todos los usuarios que hicieron más de 3 pedidos en el último mes. O sea, para que entiendan, en las bases de datos ustedes pueden pedir información de esos datos de muchísimas maneras, pueden preguntar lo que quieran, ¿ok? Aquí te prepara una consulta, ¿bien? Y bueno, esto es un poco la conclusión de la clase de lo que les quería comentar, ¿bien? Pero bueno, ¿con qué quiero que se queden? Que es lo más importante, chicos. Las bases de datos sirven para persistir la información. INC de momento, siempre a través del código, que es lo más importante. Preparen bien sus entidades. Asístanse de la inteligencia artificial para preparar estas entidades, para no hacer cualquier cosa también. Y a través de los ORM, que son las librerías, como puede ser en .NET, Entity Framework, como puede ser en PHP, Doctrine, hay muchísimas
que te asisten con toda la parte de persistencia de datos entre lo que es la aplicación y el motor de base de datos. Bien, pero si ustedes quieren programar, no es tan importante que tengan un montón de conocimiento en base de datos. Con que comiencen teniendo información de cómo programar las entidades, tenerlas bien y cómo se conecta con la base de datos, es más que suficiente, chicos. Bien, y para eso tienen la inteligencia artificial para que los vaya guiando. Si necesitas ayuda con eso, metete en la escuela de Flexing, ¿ok? Que te vamos guiando cómo con la inteligencia artificial podés ir haciendo proyectos de una forma muy sencilla, ¿ok? Sin tener que tener un montón de conocimientos en cosas específicas de la programación, porque la realidad es que esto ha cambiado con la inteligencia artificial. Antes para programar tenías que tener un montón de conocimiento de sintaxis, de lógica, de funciones, que hoy en día no hace falta gracias a la inteligencia artificial. Bien, así que si no me seguís, seguime, y si querés, digamos, programar un proyecto de verdad y no sabes cómo, metete en la escuela Flexing y lo vas a aprender de una forma muy rápida. Bien, gracias por ver este video hasta el final.